permanecía en el exilio. El segundo punto que tenemos que marcar es que se da un acto simbólico de una enorme violencia de esta restauración oligárquica que se produce en la Argentina en 1955, que es el haber robado el cuerpo de María Eva Duarte de Perón. Eso tiene un grado simbólico que después va a estar refrendado sobre otras desapariciones en nuestra historia. Pero la idea de hacer desaparecer a una figura ya muerta, ocultar su cuerpo, para buscar eliminarla del registro histórico, del registro de las mayorías populares, obviamente fracasadas, como todas las políticas de proscripción y de persecución de los sectores populares, debe ser tenida en cuenta también para poder interpretar lo que nos sucedía en esa época. Decíamos lo de la persecución, no solamente de Juan Domingo Perón como líder político en la época, sino de la persecución del conjunto del peronismo, del conjunto de sus dirigentes, de la búsqueda de desarticular sus estructuras organizativas y sus formas de expresión popular. Y surge algo también muy importante que lo debemos ver en cada uno de los procesos históricos, la capacidad organizativa de nuestro pueblo, y se conforman y se estructuran las formas de resistencia a la dictadura cívico-militar, de esa idea de la resistencia a la opresión. Y se va construyendo y consolidando una nueva forma y una nueva mirada para interpretar la acción política en tiempos de proscripción, en tiempos de persecución. Pensemos que había pena de cárcel y de distintas modalidades de persecución para aquellos que tuvieran actividad o activismo en torno al peronismo. Entonces, esta proscripción marca, deja una huella, traza una línea muy clara en el proceso histórico subsiguiente, porque se va delineando una realidad en la Argentina en el marco de la proscripción de las inmensas mayorías populares. A tal punto que la propia dictadura hace una convocatoria a una reforma constitucional donde el peronismo está proscripto de participar, en el año 1957. Entonces se hace una reforma de la Constitución en 1957, llevada adelante por aquellos que criticaron y denostaron la reforma y la forma en que se llevó adelante la reforma constitucional de 1949, y la llevaron sin ningún inconveniente con la proscripción del peronismo. Y dejaron solo, como una rémora de la Constitución de 1949, la incorporación en la Constitución Liberal de 1853, el artículo 14 bis, que venía a sintetizar en su conjunto una serie de demandas del movimiento obrero organizado en ese momento. Entonces, vamos viendo cómo se va delineando un nuevo modelo de país donde el actor principal de la vida política hasta ese momento lo hacía en el marco de la proscripción y de la persecución política, el encarcelamiento y el exilio, donde se buscó destruir absolutamente todos lo que podríamos decir en términos de la interpretación formal de los derechos humanos, la pérdida en la Argentina de los derechos civiles y políticos, ¿no es cierto? A elegir y ser elegido, a poder participar libremente de los procesos electorales y a conformar procesos de pleno ejercicio democrático. Entonces tuvimos a partir de allí una sucesión de gobiernos débiles, de gobiernos de poca estabilidad en el marco de la proscripción, con interrupciones de carácter dictatorial. Primer gobierno de Frondizi, en el marco de un acuerdo con el peronismo proscripto, con el compromiso de volver a instalar al peronismo en la participación política plena, el diseño político y económico que lleva adelante Frondizi empieza a tener contrastes con el acuerdo y la alianza política que se implementa con el peronismo, que rápidamente se desestructura. Pero esto es, más allá de los hechos puntuales, es producto de la enorme debilidad que tienen los procesos de proscripción política.
Debemos interpretarlo y mirarlo de esta manera porque es de fundamental importancia verlo así. De que no hay ninguna posibilidad de que se pueda construir ninguna estabilidad de carácter democrático formal o institucional si existen cuadros de proscripción y de persecución de las mayorías populares. ¿No es cierto? Frondizi termina en su proceso de desestabilización, de inestabilidad, también marcado su gobierno por un proceso que baña el pensamiento y la acción de toda América Latina, que es la Revolución Cubana en el año 1959. Termina siendo, de la alianza con el peronismo para llegar al poder, termina siendo un actor de persecución con la implementación del Plan Conintes, un plan de detención de dirigentes políticos y sindicales en función de la interpretación de la conmoción interna, ¿no es cierto? Y empiezan a surgir, porque esto no son datos casuales, empieza a surgir una doctrina aplicable a toda la región, que está vinculada con lo que se denomina doctrina de seguridad nacional. La idea de la confrontación contra el enemigo comunista en el posicionamiento de bloques a nivel global y la interpretación hacia adentro de las políticas en cada uno de los países de toda la región latinoamericana. Y esta interpretación lo que busca es la identificación de un enemigo interno, que busca conmocionar la estructura occidental y cristiana que correspondía a nuestra región para implementar la idea y la propagación del comunismo en el mundo. Y esto se da bajo esa interpretación de la búsqueda del enemigo interno. Ya nuestro conflicto y nuestras discusiones en el mundo no debían estar vinculadas a nuestras interpretaciones soberanas y la resolución de nuestros conflictos internos, sino que nosotros teníamos adentro de cada uno de nuestros países un enemigo interno que acechaba y buscaba someter nuestro estilo de vida. Esta interpretación de la doctrina de la seguridad nacional se va incrementando e implementando durante toda la década del 60 y eclosiona en el desarrollo durante los procesos dictatoriales en la década del 70. Esto es la construcción de una doctrina de lucha en contra de los procesos insurreccionales y de liberación de nuestra región bajo el pretexto de la destrucción del enemigo interno inspirado en el comunismo internacional. Esa interpretación en la Argentina tuvo una traslación muy clara. Hay que perseguir el peronismo. Entonces, la idea de proscripción, de inspiración oligárquica en contra del peronismo, a partir de la construcción de un nuevo modelo en ese periodo entre 1946 y 1955, no solamente se ve trasladada en la modificación de los procesos distributivos, sino también, y de la persecución del peronismo, sino a eso adosarle también la peligrosidad de enemigo interno, ¿no? Entonces, nuevamente, se persigue al peronismo y se persigue también, obviamente, a otras fuerzas políticas emancipatorias en nuestro país, bajo el pretexto también, no solamente de ese odio oligárquico, sino también de la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional. Entonces se produce un derrocamiento de Frondizi, inexorable en el marco del proceso de proscripción política y de inestabilidad política. Se instaura un presidente títere como Guido. La Corte Suprema vuelve a ratificar la cefalía, o sea, se lo detiene a Frondizi, y me parece que es muy importante marcar esto, se lo detiene a Frondizi, renuncia el vicepresidente y asume la presidencia el presidente provisional del Senado, el senador Guido. Y la Corte ratifica que hubo una cefalía. No dice que el presidente fue derrocado y estaba encarcelado en la isla de Martín García, sino que la Corte Suprema de Justicia ratifica, como lo hizo en 1930, el golpe de Estado, ¿no es cierto?, y la puesta en la sucesión de Guido, que
asume una doble responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Entonces, la verdad que este criterio de república que planteaban muchos de los sectores que participaron de los procesos democráticos con la proscripción del peronismo va demostrando cómo va haciendo agua sus principios en la implementación de la historia práctica, en los acontecimientos y en los sucesivos acontecimientos, porque no existía ninguna rebeldía por parte de estos actores acomodaticios de la política con respecto a restaurar en nuestro país la posibilidad de que las mayorías populares se puedan expresar. ¿No es cierto? Demuestra esto que el peronismo, aparte de llevar adelante actos de resistencia, de sabotaje y de lucha antidictatorial, inclusive de acción directa, como las llevadas adelante por el general Valle, el general Tanco y el coronel Coorno, entre otros tantos luchadores populares que dieron su vida para generar un golpe que no tenía que ver con la restauración oligárquica, sino que tenía que ver con la restauración de la voluntad de las mayorías populares y del gobierno popular interrupto en 1955. Y ahí se produce un acontecimiento que debemos marcar como muy trascendente y simbólico también. Decíamos el periodo de proscripción del peronismo, el robo del cuerpo de Evita y de su desaparición, y el tercer acontecimiento que debemos marcar es lo que significó las ejecuciones sumarias, producto del levantamiento, ¿no es cierto?, tanto del general Valle y de otros miembros de las Fuerzas Armadas que buscaban defender los intereses populares, como de aquellos patriotas civiles que fueron fusilados en basurales de José León Suárez, en ejecuciones sumarias, clandestinas, ¿no es cierto?, aplicando una vuelta de tuerca en la vida política argentina de ejecutar a resistentes políticos, ¿no es cierto?, a partir de una acción de carácter clandestino del Estado. Esto es muy importante y quedó tan bien retratada en nuestra memoria por parte de Rodolfo Walsh y en su libro Operación Masacre, que describe en plenitud lo que significaba esa acción vil y criminal desde el Estado en contra de los sectores populares resistentes. Estos son temas muy importantes para comprender, porque el peronismo hacía acciones de resistencia, pero buscaba la forma de participación política, y participa en los procesos políticos en 1960 y en 1962, y gana la gobernación de la provincia de Buenos Aires, con Andrés Framini como candidato a gobernador, y no se permite que asumiera. Y así se produce nuevamente un proceso de quiebre de carácter institucional, ¿no es cierto? Entonces, debemos ver, porque el relato histórico trata de marcar que el peronismo tuvo actitudes autoritarias, el peronismo fue víctima permanente de persecución, de hostigamiento, y siempre buscó, como lo expresan siempre las mayorías populares, buscó instancias de participación, buscó instancias de resolver los conflictos, de volver a tener pleno ejercicio. ¿Por qué? Porque busca defender intereses esenciales de los sectores populares, de los trabajadores, del movimiento obrero organizado, de aquellos nuevos actores que surgen al fragor de la resistencia, que es la juventud peronista, que surge como una expresión política de participación y de resistencia, de empezar a interpretar algo que sucede y que ha sucedido en otros ámbitos con otras características, pero recurrentemente en la Argentina, que es empezar a cuestionar aquellos que ingresan a la vida política que no puedan participar con plena libertad en llevar adelante su proceso de participación, de involucramiento. Entonces el surgimiento de la juventud peronista y de la acción resistencia de una nueva generación frente a estas proscripciones de carácter político y de lucha contra la opresión, van teniendo características que debemos tomar como también parte de la identidad política que va a subyacer hasta el presente, para interpretar qué es lo que nos sucede y cómo resolvemos, y de qué manera llevamos adelante la resolución de nuestros conflictos. Entonces es muy importante comprender que el peronismo, a pesar de todas las acciones que se llevaban en su contra, de los encarcelamientos, de la persecución, de la muerte y del exilio,
seguía apostando a ocupar lugares de carácter institucional, y aún así, ganando en buena ley los procesos electorales, no se los dejaba participar. A este proceso de degradación le sucede otro gobierno de carácter democrático, podemos decir, de esas democracias de baja intensidad, ¿no es cierto? Y asume Arturo Illia la presidencia de la Argentina. Muy valorado a lo largo de la historia de los años, pero yo no puedo olvidar que Arturo Illia asumió el gobierno en la Argentina con la proscripción del peronismo. Que cuando en el año 1964 el general Perón quiso retornar a Argentina, no lo permitió. Que un gobierno que tuvo una cantidad de votos muy reducida, una democracia absolutamente débil, que a la primera toma de decisiones que podían tener alguna afectación de intereses de grupos económicos y de estos nuevos actores que se ven tan activos durante el gobierno de Arturo Frondizi, que son las multinacionales arraigadas en los territorios nacionales. Entonces nuestras industrias eran ya industrias de capitales extranjeros con derivación de recursos hacia sus matrices. Cuando Illia trató de tocar algunos de esos intereses, no tuvo ni consiguió el respaldo que debía tener y debía soportar a aquellos que buscaban defender los intereses populares. Por eso yo hago en esta interpretación de los derechos civiles y políticos, hago una interpretación central en el proceso de proscripción. Después uno puede analizar algunas políticas, algunas miradas y algunas interpretaciones con mayor o menor detalle, pero la centralidad de la realidad política de la Argentina estaba marcada porque las mayorías populares estaban proscritas. No debemos dejar de ver que existían aquellos sectores que provenían del propio peronismo que empezaban a tener una interpretación donde se pensaba que se podía llevar adelante un proceso de participación y de recuperación de las formas de participación popular sin la presencia de Perón. Yo debo decir con respecto a esto que la persecución no era solamente una persecución en contra de Perón, era una persecución sobre todo el proceso que Perón simbolizaba y significaba, sobre esa matriz profunda de la modificación de un modelo de Estado. No era la persecución de la persona, ¿no es cierto? Era la persecución de la persona y era la persecución del modelo que representaba y que simbolizaba para el conjunto del pueblo argentino. Que hay algo que debemos decir, ¿no es cierto? Nosotros hablamos mucho en esta época de la memoria, la verdad y la justicia, ¿no es cierto? Hay una construcción de la memoria que tiene que ver con qué es lo que nos hicieron, cuando nos hicieron desaparecer, nos encarcelaron, nos torturaron, nos mataron. Pero hay otra memoria que tiene que ver con lo que hicimos, qué es lo que construimos. Entonces, se busca ocultar la memoria de los asesinos para buscar a veces repetir esos actos criminales, pero también se busca borrar la memoria de lo que hicimos, que es la construcción de poder popular, que es la construcción de procesos distributivos, igualitarios, participativos, de esa idea de democracia real, con participación plena de los sectores populares en la construcción y en el disfrute de los derechos que tienen por solo ser habitantes de este país. Entonces, es eso lo que se quería destruir con la persecución de Perón, ¿no es cierto? Y es fantástico ver que el pueblo argentino, y lo vemos en el presente, en la discusión y en el debate en el presente, que Macri puteaba tanto al peronismo, ¿no es cierto? Porque sigue siendo eso del hecho maldito del país burgués. Sigue siendo un hecho maldito que quieren destruir y que quieren que se borre, que se olvide. Y nosotros somos memoria viva de lo que hicimos. Y el pueblo argentino, ese es un gran registro de memoria, ¿no es cierto? De recordar que hubo un tiempo donde se vivió mejor, donde se buscó garantizar sus derechos, ¿no es cierto? Entonces, esto está en esta confrontación de época.
Entonces el gobierno de Ilía fue un suspiro y vino una dictadura con otra matriz, basada en la doctrina de seguridad nacional, lo que se denominó la Revolución Argentina, otro golpe cívico-militar, pero con otra característica. Ya se planteaba que no era un golpe de Estado que buscaba generar un proceso de normalización en Argentina, sino planteaba algo que se empieza a ver recurrentemente en estos procesos dictatoriales, en este y en el de 1976, 10 años después, que es la idea de que hay objetivos y no plazos. Y asume esa dictadura un general ultracatólico, Onganía, que viene conformado y formateado bajo la doctrina de la seguridad nacional, de la persecución del peronismo y de la persecución de la gente comunista. Y lleva y desarrolla adelante estas acciones también bajo la idea de una perdurabilidad de la dictadura más asimilable al proceso que llevaba adelante Franco en España, ¿no es cierto? De largo alcance y de modificación y de imperio de un criterio de carácter ultracatólico, ¿no es cierto? Pero con algo fundamental. Él había sido formado y había tenido la capacitación en la escuela de West Point, formado en la doctrina de seguridad nacional, en la escuela, lo que se denominaba las escuelas de las Américas, que era la formación y la estructuración de las fuerzas militares ya como fuerzas de ocupación del territorio. Ya las Fuerzas Armadas dejaban de ser aquellos que garantizaban la soberanía de los países para convertirse en actores que garantizaban la persecución y el control ideológico del enemigo interno. Esto es muy importante recalcarlo porque es lo que se mantiene también como una constante a lo largo del tiempo. Por supuesto que esto va acompañado del proceso de extranjerización de la economía argentina y de algo que se busca en forma recurrente y permanente, con los procesos dictatoriales y con estas democracias débiles, que es desarticular el Estado que había construido el peronismo entre 1946 y 1955. Sus estructuras más profundas, desarticular su proceso distributivo, de acceso a la distribución de la renta, y esto ha sido una constante de carácter permanente, ¿no es cierto? Este proceso va generando mayores endurecimientos y hay acontecimientos internacionales que van teniendo una enorme influencia en la época. Aparte de los procesos anticolonialistas de posguerra y la consolidación de formas de lucha y de confrontación, como en el caso de Argelia, de confrontación, de lucha anticolonial, pero con estructuras de guerrilla urbana y con formas de participación popular en la búsqueda de generar un proceso de liberación de estos países. Nuestra región se ve imbuida de nuevas formas de participación política y de formas de interpretar las luchas de resistencia, no solo ya para garantizar derechos mínimos y puntuales, sino para generar una modificación de un modelo de país nuevamente en nuestro territorio. Inspirado entonces en los procesos anticolonialistas como el de Argelia o del proceso de la Revolución Cubana, surgen las organizaciones político-militares durante este periodo que empiezan a estructurar una lucha de resistencia más organizada, más estructurada, con mayor coordinación a nivel nacional y a nivel internacional, y que tiene distintas expresiones, que es primero a través de las FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, bajo el proceso inspirado en la lucha llevada adelante por el Che Guevara en Bolivia, las FARC, con una orientación marxista, el surgimiento de la organización Descamisados, de la organización Montoneros, son parte de un proceso inspirado
en estos procesos de proscripción política, pero también en los procesos que se dan a nivel global, ¿no es cierto? Yo lo baso y lo remarco sobre la idea de las luchas anticoloniales y los procesos emancipatorios en toda nuestra región, también en el proceso inspirado en el Mayo francés y en el debate que existía en Europa sobre nuevas miradas y nuevas interpretaciones de carácter emancipatorio, pero básicamente creo que lo debemos mirar desde mi perspectiva, desde una mirada de carácter tercermundista, no alineada, anticolonialista y antiimperialista. Es desde allí de donde me parece que se inspira el surgimiento de estos sectores de participación popular con acción directa y de confrontación no solamente en el campo político y de resistencia, sino en la búsqueda de ofensivas de carácter político-militar en esa época. Pero esto está también enmarcado en acontecimientos de participación popular de carácter insurreccional. Y hay dos acontecimientos muy importantes, que son el Cordobazo y el Rosariazo, como ejemplo de lucha y de resistencia activa por parte del movimiento obrero organizado en contra de una dictadura cívico-militar como era la dictadura de Onganía, que termina de caer su funcionamiento a partir de lo que fue el secuestro del dictador Aramburu y su ejecución por parte de la organización Montoneros. Entonces, nosotros debemos ver que a lo largo de estos años, entre 1955 y 1970, vemos un proceso de persecución, encarcelamiento, proscripciones políticas, transferencia de recursos económicos hacia los sectores más concentrados, extranjerización de nuestra economía y procesos de lucha y de resistencia por parte de la acción popular, conducido esencialmente por Perón desde el exilio, ¿no es cierto? No se contaba en esa época con las formas de comunicación como la que, miren, imagínense lo que hubiera sido Perón con Zoom, ¿no es cierto? Las formas organizativas que se podría haber dado, ¿no? Y había una enorme capacidad de contener a un diverso tan grande como el continente que es el peronismo, ¿no es cierto? De formas de participación, de debate, de acción, y Perón lo hizo con una enorme maestría y con una acción de carácter constante, y a pesar de la distancia, manteniendo un conocimiento y una interpretación enriquecida por una mirada global de lo que pasaba en el mundo. Entonces su posicionamiento de carácter de la tercera posición, de no alineado, o sí de alineamiento con los países del tercer mundo, estaba absolutamente en sintonía con este pensamiento emancipador y anticolonialista que imperaba en la época. Al dictador que no tenía tiempos sino objetivos de Onganía, fue reemplazado por Livingston, un militar que venía directamente de estar en funciones en Estados Unidos, en Washington, y que estaba siendo respaldado por sectores del desarrollismo y del radicalismo, que tuvo una participación efímera y que un golpe interno es corrido en su intento de desarrollo y considerado como alguien demasiado blando para ocupar ese lugar, es reemplazado por Lanusse, ¿no es cierto? Que debemos decir que expresa ese pensamiento de aquellos dictadores iniciales de 1955. Es un gorila de aquellos más potentes, ¿no es cierto? Y así está expresada su mirada y su interpretación política, continuando con el plan económico de expoliación, de desarticulación de la economía nacional, empieza a llevar otro tipo de acciones de persecución
y de profundización de la persecución sobre estos actores políticos más activos que provenían de estas organizaciones político-militares. Y quiero marcar un acontecimiento que también, así como lo fueron los fusilamientos de José León Suárez, marcan una nueva vuelta de tuerca por parte del Estado y de los crímenes llevados adelante, los crímenes políticos llevados adelante por parte del Estado, con nuevas argumentaciones y nuevas metodologías, que fue los hechos sucedidos en el año 1972, en agosto de 1972, en lo que fue la fuga del penal de la cárcel de Rawson y los acontecimientos de la unidad naval en Trelew, en la localidad de Trelew, en la provincia de Chubut. Debemos decir que allí lo que se produce es, después de una fuga planificada, donde la pueden concretar una parte importante de los dirigentes que estaban encarcelados en ese penal, una parte de aquellos que llegan al aeropuerto para realizar la fuga no pueden abordar el avión, se entregan ante un juez federal, son encarcelados detenidos en esta unidad naval y se les aplica un nuevo criterio que después va a tener un desarrollo muy constante durante la última dictadura cívico-militar, que es lo que se denomina la ley de fugas. Se fragúa un nuevo intento de fuga y se los ejecuta a mansalva en las puertas de sus calabozos. Hay 3 sobrevivientes que dan testimonio de un pequeño libro que se publicó con sus testimonios cuando se produce la amnistía el 25 de mayo de 1973 a los presos políticos en la cárcel de Devoto. Es un reportaje que se les hace a estos 3 sobrevivientes que dan testimonio de lo que fue el fusilamiento de combatientes de organizaciones políticos militares que habían sido puestos a disposición de un juez federal que les había garantizado su vida y sin embargo fueron ejecutados. Esto, la heroicidad del acto de escapar de la cárcel y el acto criminal del fusilamiento marcó también un punto de inflexión muy importante en la época. Pero creo que de eso hicieron un aprendizaje los dictadores, del significado que tuvieron estos mártires y de la fortaleza que genera en las estructuras organizativas de los sectores populares el refrendar sus luchas en sus héroes y mártires. Entonces hay acá otro acontecimiento que tenemos que analizar que nos lleva a algo que va a pasar en un futuro inmediato que tiene que ver el porqué de la desaparición forzada de personas. ¿Por qué aquellos que eran luchadores populares, resistentes a la dictadura, ya no se los encarcelaba, ya no se los detenía y se los fusilaba, sino que se los hacía desaparecer? Se los ponía en ese lugar que planteaba Videla: no están, ni vivos ni muertos, no están, no se sabe dónde están. Esa incertidumbre no solamente buscaba paralizar a los familiares de las víctimas de esa acción en su búsqueda, en su demanda, sino daban una señal al conjunto de la población de que ya dejaban de ser, si resistían, si luchaban, si se involucraban, ¿no? Entonces me parece que la masacre de Trelew, como quedó plasmada esos actos criminales cometidos el 22 de agosto de 1972, no solamente fue un acto de ensañamiento, sino también fue una nueva vuelta de tuerca de las formas en que las dictaduras iban sofisticando sus formas de aplicación de sus acciones criminales para impedir los procesos de luchas de liberación, emancipatorias o de búsquedas democráticas en nuestro país en este caso. Entonces llegamos al periodo 1973 y 1976.
Yo solamente voy a decir de este periodo dos cosas que me parece importante. En el año 1974, bajo un gobierno peronista, nuevamente, después de 18 años de proscripción, la Argentina tenía pleno empleo, bajísimo endeudamiento externo, no había indigencia, había 3% de pobreza. La Argentina era un país que estaba en condiciones nuevamente de tener un proceso emancipatorio, de construcción de una democracia real, igualitaria, participativa, inclusiva, federal. Y vimos cómo este proceso nuevamente se ve interrumpido. La historiografía del retorno democrático lo planteó como que el problema de la Argentina de esa época era el enfrentamiento entre sectores internos del peronismo que llevaron a que las Fuerzas Armadas, para desarticular la acción criminal de las organizaciones político-militares de la época, llevó adelante un plan macabro, ¿no es cierto? Entonces, frente a un demonio, apareció otro demonio superior que era el Estado, que en lugar de solucionar los problemas, generó una acción criminal. Yo creo que esta es una interpretación totalmente ahistórica, falaz de lo que nos sucedió. ¿Cuál es la prueba tangible? De la Argentina de 1974. La pongo en esa fecha, ¿por qué? Porque en noviembre de 1974 se produce la declaración del estado de sitio. La muerte del general Perón genera un proceso de conflictividad política, sin ninguna duda, en la Argentina. La aplicación del operativo Independencia y del Rodrigazo son marcas de un proceso de degradación y de una práctica. El Rodrigazo es una práctica que va a tener la Argentina recurrentemente de allí en adelante, que es la transferencia a partir de golpes de mercado, la transferencia de recursos económicos de los sectores populares a los sectores más concentrados de la economía. Pero la Argentina que nosotros encontramos al final desde la dictadura en 1983, o sea, lo que se implementó entre 1976 y 1983, es que la Argentina pasó de tener 7.200 millones de dólares de deuda externa a tener 42.000 millones de dólares de deuda. De que la Argentina empezó a tener una estructura de pobreza, una pobreza de carácter estructural, de la cual no hemos aún podido revertir las consecuencias que nos trajo. Son deudas que la democracia tiene con respecto al plan criminal que llevó adelante la dictadura cívico-militar, que fue, sin ninguna duda, la persecución política y el control a partir de la aplicación del terrorismo de Estado del conjunto de la población. Pero fundamentalmente fue la articulación de un modelo económico de expoliación de nuestro país como no se había visto nunca. Fue la aplicación de las recetas del Fondo Monetario Internacional a rajatabla, de endeudamiento externo en función de los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de la abundancia que tenía Estados Unidos después de la disputa con el surgimiento del petrodólar, de como forma de sometimiento de los países latinoamericanos a partir de su endeudamiento, de la destrucción y la primarización de la economía, de la destrucción de las pequeñas y medianas empresas, así como decimos que existió un acto de genocidio sobre el conjunto del pueblo argentino, pero fundamentalmente en lo que simbólicamente y realmente ponemos en los 30.000 desaparecidos, en los miles de presos y exiliados que tuvo la Argentina, existió también una destrucción del aparato productivo de nuestro país, una primarización de la economía y una transferencia desembosada de recursos desde los sectores más concentrados de la economía. De hecho, de esos 42.000 millones de dólares de endeudamiento que deja la dictadura cívico-militar, la mitad proviene del endeudamiento de las 100 principales empresas privadas, que son estatizadas
por el Banco Central en el año 1982 bajo la presidencia de Domingo Cavallo. Y el redactor de la resolución de estatización de la deuda privada de esas 100 grandes empresas es Carlos Melconian, también un personaje conocido en la actualidad. Yo menciono porque uno ve que a lo largo de los periodos históricos va encontrando recurrentemente nombres y apellidos que se repiten. Entonces uno dice, Rodríguez Larreta ratificaba el golpe del 30, Pinedo fue ministro de Economía, Martínez de Oz fue ministro de Economía, Alzogaray. Va viendo cuáles son los personajes, los actores que encarnan los intereses de los grupos oligárquicos. A mí no me cuesta nada, porque dicen que es un arcaísmo hablar de los grupos oligárquicos. A mí me parece que son tan tangibles, tan palpables, tan reales, ¿no es cierto? Estos sectores que provienen de una interpretación, de una determinada matriz. Son los que hoy están discutiendo el precio de la carne, son los que hoy están pensando que la Argentina tiene un destino que planteaba Martínez de Oz el 2 de abril de 1976 cuando explicita su plan económico. La Argentina debe volver a ser un país exportador de materias primas y proveedor de materias primas para las economías centrales y que era un país para 15 millones de habitantes. Este ciclo que se inicia el 2 de abril de 1976, podemos decir que tiene, con marchas y contramarchas, su fin de ciclo en diciembre del 2001. Y uno dice, ¿qué encontramos en diciembre del 2001? Encontramos una Argentina primarizada, y encontramos una Argentina para 15 millones de habitantes, el resto estaba fuera del sistema, estaba excluido. Entonces, ya no solo la interpretación del peronismo con respecto a los derechos humanos, con respecto a los derechos sociales, estaba inspirada en la lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en la lucha por la remuneración justa, por el salario digno, por las condiciones de trabajo, por los derechos sociales esenciales de los trabajadores y trabajadoras, sino también debía llevar adelante una lucha por los excluidos, por aquellos que estaban afuera del sistema. Entonces, interpretar y mirar lo que se quiso hacer en 1955 es mirarnos lo que nos está sucediendo y el debate que estamos teniendo en el presente. Es parte de una misma historia, es parte de los mismos conflictos. Cuando queremos distribuir la renta, tocamos intereses. Cuando se produjeron golpes de Estado, buscaron desarticular las incipientes formas de lucha popular, de resistencia, o las grandes formas de lucha popular y de resistencia. Entonces debemos mirar que estos son eslabones de una misma cadena, de un proceso que está entrelazado, de una historia que nos pertenece, y que está en esa contraposición. Por eso yo decía, hoy se lo denomina grieta. Nosotros podemos decir que existen intereses que están inspirados en los sectores populares, que la última expresión política de este periodo fue entre el año 2003 y el año 2015, y que trata de retomarse en este presente, que tiene que ver con buscar generar un proceso distributivo, generar procesos de inclusión, pero vemos que estamos en una confrontación que aún hoy continúa. Cuando desde sectores de la política en el presente se busca relativizar los crímenes cometidos por la dictadura cívico-militar, sobre el número de desaparecidos, sobre lo que nos tocó vivir, que bueno, que no era tanto, no eran tantos, esa idea negacionista, tiene una finalidad política en este presente. Busca generar nuevamente alineamientos políticos en función
de interrumpir la participación de las mayorías populares. Cuando se plantea que el mal de la Argentina es las acciones políticas y de gobierno inspiradas en el peronismo, lo que se busca es hacer lo que hizo el gobierno de Macri. Es generar los nuevos, o los viejos también, procesos de sometimiento y de dependencia de nuestro país. Porque nosotros hoy estamos marcados por aquello que hizo la dictadura cívico-militar del proceso de endeudamiento. Bueno, el gobierno de Mauricio Macri hizo un proceso de características similares. Trasladó, a partir de la fuga de capitales, trasladó los beneficios para los grandes grupos económicos, nacionales y transnacionales, trasladó sus deudas sobre el conjunto del pueblo argentino nuevamente. Aquello que había hecho Cavallo y Melconian, lo vuelve a hacer Prat-Gay y Sturzenegger. Y vuelven a ponernos, y hoy estamos en una Argentina que tenemos el 42% de pobres. Y a nosotros nos debe interpelar como peronistas esto. Nos debe, por lo menos nos debe doler profundamente en el corazón que nosotros tengamos la realidad que estamos teniendo. Por eso tenemos que ser exigentes con nuestra forma de participación, cómo lo hacemos, cómo lo llevamos adelante y cómo concretamos en el menor tiempo posible revertir este proceso de transferencia y de concentración económica. Porque esto que hablamos de dictaduras, de golpes de Estado, de democracias de baja intensidad o débiles, de proscripciones políticas, está siempre atravesado por la discusión de la matriz económica, por la discusión de la economía, detrás de esos actos criminales. Por eso los militares en el 76 no eran un demonio, eran un actor en función de los intereses de los sectores más concentrados de la economía argentina. Porque si no lo entendemos de esa manera, caemos en la trampa y no desarticulamos la idea del terror. O sea, decir, bueno, entonces el mal es el mal, ¿no es cierto? Puede ser, podemos justificarlo y podemos explicarlo y podemos ponerlo en un contexto histórico y decir, bueno, no, son unos demonios que atacaron a una parte del pueblo, buscando destruir otros demonios. Y nosotros debemos comprender que detrás de cada acción criminal hubo un objetivo político y económico muy claro y muy concreto. Siempre se piensa que los primeros que persiguió la dictadura en 1976, a partir del mismo 24 de marzo, fue a los líderes de las organizaciones guerrilleras, y es un error esa interpretación. A los primeros que persiguió fue a los cuerpos de delegados de las fábricas, a los sectores más dinámicos de los trabajadores, aquellos que podían hacer una resistencia y una acción directa. De ahí que vienen, que inclusive dentro de muchas fábricas multinacionales existieron lugares de detención y tortura. ¿Por qué? Porque había que desarticular a esos actores. Se encarcela, se interviene en las centrales de trabajadores, pero se persigue a los cuerpos delegados, aquellos que iban a dar combatividad en la defensa de los intereses de sus compañeros y compañeras. Entonces no es a los representantes de las organizaciones guerrilleras, al enemigo interno, al cuco comunista, a los infiltrados, a esos que se querían comer a la patria. No, es a los trabajadores. Por eso cuando uno mira y dice, ¿quiénes son los desaparecidos? Más allá de su identidad política, su pertenencia, y en la gran mayoría son trabajadores. La gran mayoría de los desaparecidos son trabajadores. Provienen del movimiento obrero. ¿Por qué? Y bueno, porque para implementar un plan económico como el que llevó adelante Martínez de Oz y los que lo sucedieron, necesitaban perseguir a aquellos que tenían capacidad de resistir. Igual, y esto es importante, en el año 77 ya se dieron las primeras acciones de resistencia sindical. Más allá de las acciones de sabotaje que podían existir. Y en el año 79 existió
la primera acción de carácter nacional de resistencia activa, abierta, organizada, muy claramente expresada. Entonces, ni aún los peores crímenes sobre el conjunto de la dirigencia política, sindical, social, cultural de nuestro país impidieron que siguieran existiendo acciones de lucha y resistencia por parte del movimiento obrero. Y el otro ejemplo, claro está, son las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, los familiares que expresaron primero la búsqueda de sus seres queridos y después también la lucha antidictatorial en la Argentina y en el mundo. Ejemplos para todos nosotros y nosotras de una lucha de resistencia activa, de la cual tenemos que aprender. Es esa otra memoria, ¿no? La memoria de lo que nos hicieron desaparecer, y está la memoria de lo que hicimos. Esa ronda de las madres de Plaza de Mayo es un acto de resistencia pacífica, ¿no es cierto? Que lo que subestimaron los dictadores al decir esas mujeres no van a aguantar, y las estigmatizaron como las locas. Y hoy son un ejemplo en el mundo de las luchas organizadas, no solamente de las víctimas, sino de aquellos que tienen un pensamiento emancipador por sus derechos, por sus libertades, por sociedades más igualitarias, más justas. Entonces, en este discurrir de nuestra historia, estos salpicones que fuimos dando sobre distintos acontecimientos y distintos momentos históricos, tenemos que recordar que nuestro triunfo en contra de la dictadura cívico-militar, nuestro triunfo en contra de aquellos que buscaron cercenar los derechos de los sectores populares, que buscaron cercenar y violar los derechos humanos del conjunto de nuestro pueblo, solamente vamos a triunfar sobre esa mirada cuando nosotros podamos comprender siempre y tengamos siempre presente las razones fundamentales de su acción criminal. Así como dijimos que en la persecución de Perón y en la demonización de Perón, se buscaba desarticular lo que había expresado esa memoria constructiva de nuestro pueblo. De la misma manera se quiere hacer con respecto a lo que nos sucedió en las sucesivas dictaduras, ¿no es cierto? Y no comprender que los actos criminales que se llevaron adelante fue siempre en la aplicación de un modelo económico de expoliación. Fue siempre parte de esta confrontación entre un país plenamente libre o un país dependiente, ¿no? Entonces, estos tienen sus traslados históricos, ¿no? Uno dice, en 1966, cuando se ingresó en las facultades a fuerza de pistola y de fusil, y se produjo esta diáspora de científicos, no era un objetivo sobre los individuos, era la desarticulación de nuestra capacidad científica y de nuestra intelectualidad construida bajo la estructura solidaria de las universidades públicas. Se buscaba desarticular para generar mayor dependencia. Cuando se busca desarticular que la Argentina tenga satélites, ¿no? Cuando Macri decía que lo que nosotros estábamos era tirando lavarropas en el espacio, era una idea de desarticular un verdadero acto soberano, que es nuestra capacidad científica y tecnológica, y la discusión de nuestros derechos en un mundo global, con nuevas tecnologías
con nuevas formas de comunicación. Fíjense si será dependencia, que esto que estamos conversando nosotros, antes de venir aquí, pasa por Estados Unidos. O sea, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, hacemos Buenos Aires, Washington, Almirante Brown. ¿No? Entonces, fíjense si no hay dependencia de eso, ¿no? Entonces nos controlan, nos estudian y buscan someternos y juzgarnos. Entonces, también tenemos que pensar que los procesos de liberación y de emancipación tienen que ver con la discusión de estas nuevas tecnologías y estas nuevas formas. Entonces, aquellos que desacreditan a la capacidad de la ciencia y la tecnología están generando andamiajes para la dependencia, ¿no es cierto? Cuando mandaban a los científicos a lavar los platos, que era lo mismo producir acero que caramelo, ¿no? Uno dice, bueno, van diciendo y van plasmando crudamente el modelo de país que quieren implementar. Y para implementar su modelo de país requieren indefectiblemente de generar actos de carácter represivo. Y ahí vienen estas violaciones masivas a los derechos humanos. Por eso el peronismo ha sido un articulador, para terminar, el peronismo ha sido un articulador y un constructor de derechos. Ha sido un actor determinante en el proceso emancipador a lo largo de los últimos 70 años de historia y lo es en el presente. Su memoria histórica y su traslación en la formación de sus cuadros políticos, sociales, gremiales, culturales, es parte de una identidad que está arraigada en el conjunto de las mayorías populares en nuestro país. Sigue siendo, como decía Cook, el hecho maldito. Sigue siendo aquel que va demostrando el avance de derechos. Y lo vemos también en las gestiones de gobierno. Aunque uno quisiera avanzar con mayor fortaleza y con mayor celeridad en la recuperación de derechos, los gobiernos de raigambre peronista interpretan las políticas públicas en clave de derechos. Entonces la asignación por hijo no es un plan para los hijos de los desocupados, es un derecho de los hijos de los trabajadores desocupados, como es el salario familiar para los hijos de los trabajadores ocupados. Es una forma de mirar, es una forma de interpretar la realidad y es una forma de ver a qué intereses debemos defender y con qué intereses debemos estar alineados. Esa es la historia maravillosa del peronismo, de lucha, de resistencia, de dolor y de alegría, de mártires, de héroes que ya no están y de muchos que están entre nosotros, a los cuales debemos reconocer, debemos acompañar y debemos dar todas las posibilidades de participación y desarrollo. Es allí donde vamos a encontrar ese sueño que tenía Perón, que tenía Evita, que tuvieron los compañeros que dieron su vida, de que construyamos efectivamente y consolidemos una patria justa, libre y soberana. Es allí donde yo veo que los derechos humanos están arraigados en este presente y que deben ser la discusión también del futuro que queremos construir. Muchísimas gracias. Ahí el compañero Verón quería hacer una pregunta. Habilítalo, Esteban. Hola, sí, buenas noches. Gracias, Martín. Muy buena la charla, a pesar, viste, que veníamos de una reunión y yo estaba en medio del camino y lo agarré cosas y recién iniciado el compañero que estaba dando la charla, al compañero Carlotto que está dando la charla sobre derechos humanos. Muy, muy buena profundizar, analizar, recordar, compañero Carlotto, a pesar de que como militante uno ya lo conoce, lo ha escuchado, lo ha visto, lo sigue. Agradecer a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Comisión Directiva, a la Secretaría de Juventud, a la Comisión Directiva de nuestro sindicato y a Cacho, que está como secretario general, creo que está presente. Yo soy un delegado gremial, compañero Carlotto, del área de tránsito de la Municipalidad de Almirante Brown, un tipo grande, 62 años, y como te he escuchado profundamente y por el respeto de esta charla, este tiempo que nos diste casi 1 hora y media, que nos estás dedicando a nosotros, quería hacerte un breve comentario.
esto que vos expresás, con profundo respeto y compromiso por lo que veo, en Almirante Brown, por ejemplo, es muy difícil de creer que existan los derechos humanos teniendo un intendente de origen peronista, en principio, porque nosotros estamos en pleno conflicto gremial, que no queremos, que no quisimos, pero está cercenando nuestros derechos y nuestro bienestar. Se nos está negando una recomposición salarial, nos atropelló en la paritaria pasada que por decreto el intendente Mariano Cascallares nos impuso, siendo que la ley 14.656 habla de un convenio colectivo, las negociaciones colectivas, el convenio colectivo de trabajo que no respeta. Y lamentablemente un Consejo Deliberante que aprobó automáticamente, como una escribanía también, porque no se fijó en los derechos que tenemos los trabajadores, porque la ley 11.757, que era la anterior, que esta se aprobó en diciembre del 2015, le va a plena potestad a los intendentes, nos quitaron un 4%, nos cerraron un montón de derechos, disponía la disponibilidad de los trabajadores. Y bueno, hoy este intendente, en este nuevo año paritario, nos está quitando también un 10% que era del año anterior y nos está proponiendo un 32% por decreto nuevamente, un 5% nos dio ahora, supuestamente sobre un 30%, y nos obliga a ir a la lucha porque todos los trabajadores estamos en una situación paupérrima, de hambre, estamos entre el 15 y 20 de mes de nuevo, que casi no superamos esa fecha, y obviamente un hombre que cobra 600.000 pesos mensuales, que un aumento, un 10, un 20, un 30%, imagínate cómo le aumenta su salario personal, que no estoy en desacuerdo que lo gane. Lo que estoy en desacuerdo es que nos lleve y nos empuje al hambre a nosotros, que no reconozca nuestros derechos. Los derechos humanos, como vos bien estabas expresado, surgieron para favorecer a los trabajadores. Entonces, en este planteo sintético que te hago, es cómo es posible que dentro de nuestro movimiento y nuestro espacio, al frente de todo, haya funcionarios de primera línea en los municipios con el conurbano, un municipio muy importante que es este, que está desconociendo nuestra ley 14.656, el convenio colectivo de trabajo en la actualidad. No sé si vos coincidís conmigo que es inconcebible. Muchas gracias. Gracias, compañero, que Dios lo bendiga. Hay un tema que yo siempre estuve a lo largo de los años con vinculación con los compañeros municipales. Y siempre he visto esta situación de postergación de los trabajadores municipales, ¿no? Yo no puedo adentrarme sobre el conflicto. Reconozco el conflicto que están teniendo, obviamente, que ustedes están expresando, pero no puedo opinar mucho más que decir que deben mejorarse las condiciones, todas las condiciones laborales y económicas de los trabajadores municipales. En el municipio de Almirante Brown y en la totalidad de los municipios, en la provincia de Buenos Aires y en la mayoría de los municipios en el país, ¿no es cierto? Ustedes que están organizados, federados, saben que esta situación se presenta, y lo hemos visto en la demanda que han tenido en el Parlamento Provincial, de recomposición de sus derechos. Esto es inobjetable. A mí lo que me surge es de qué manera, yo lo conozco a Mariano Cascallares, de qué manera uno puede colaborar para ayudar a que las condiciones laborales de los trabajadores municipales mejoren y tengan la dignidad que corresponde. Eso me parece que es un objetivo y una responsabilidad que debemos tener absolutamente todos y todas para garantizar que se cumplan con los derechos. Yo siempre estuve al lado de la búsqueda y la lucha de los trabajadores municipales. En la reestructuración del modelo de Estado que existió en nuestro país a partir de la reforma del 94, de transferencia de responsabilidades que tenía el Estado Nacional a las provincias y de la transferencia de las provincias a los estados municipales, no existió la correcta adecuación de las condiciones laborales de formación y capacitación frente a la responsabilidad de los trabajadores municipales, que se ven involucrados en acciones mucho más complejas que las que originariamente tenían los trabajadores municipales a partir del desarrollo estricto municipal. Hoy las políticas municipales son de una complejidad mucho más grande que requiere también tener una mirada en este sentido. Repito,
obviamente en el orden económico y de composición salarial. Si a mí me preguntan en ese sentido, estoy de acuerdo con las palabras de la vicepresidenta, que dijo que los salarios tienen que ganar la inflación. Es una ecuación que tiene que ser muy sencilla y muy simple para nosotros y nosotras. Por eso yo decía que a nosotros nos tiene que doler lo que nos está pasando en Argentina. Porque nos está pasando una situación que es sumamente compleja, que con el salario mínimo vital y móvil es un salario pobre, de pobreza estructural. Entonces, hay una situación de recomposición de los recursos, de los sectores asalariados en nuestro país que, repito, coincido con esa definición, debe mínimamente ganarle la inflación. Tenemos que iniciar el camino de recuperación. Vimos lo que se perdió durante la gestión macrista en el salario real, la pérdida del salario real. Bueno, hay que recomponerlo. Hay que hacerlo con los trabajadores en todos los órdenes, y en este caso hacia los derechos de los trabajadores municipales de Almirante Brown, y hay que hacerlo con respecto a los trabajadores en todo el país y a los trabajadores jubilados y pensionados. ¿No es cierto? Y esto es central, es parte del ADN de nuestra raíz peronista, ¿no es cierto? Nosotros cuando decimos y planteamos que el trabajo dignifica, es porque el trabajo es un derecho que genera multiplicidad de derechos, ¿no es cierto? Y que dentro de esa mirada, el trabajo digno y bien remunerado es un objetivo básico de nuestro movimiento. Entonces, exigirlo es un camino importantísimo. Y es también para aquellos que estamos en alguna función, tratar de tender los puentes. Entonces yo lo voy a llamar a Mariano y le voy a decir que estuvimos conversando y que estoy preocupado y que, bueno, nada, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Porque me parece que hay que garantizar que si un gobernante es peronista, que estos derechos estén plenamente garantizados. Y si el gobernante no es peronista, tenemos que hacer que esos derechos estén plenamente garantizados. Porque es Perdón la parte de nuestro interrupción, objetivo. Sí. Perdón la interrupción, pero Sí. te agradezco, compañero Carlotto, que te hayas propuesto y de tomar la iniciativa de hablar con el compañero, porque todas las vías son importantes para el diálogo. Y creo que nosotros no nos estamos aprovechando la pandemia, somos la primera línea del trabajo esencial en todo el país, los municipales. Hay muchos compañeros y compañeros que no están vacunados, no han sido vacunados, tampoco estamos profundizando eso, y fuimos a trabajar. Yo no lo estoy haciendo porque soy un compañero de 62 años, de riesgo, ya me vacuné, estoy esperando que me llamen, pero hay muchísimos compañeros que no son de riesgo, que no han sido vacunados y están trabajando, se han contagiado, en tránsito tuvimos muchos casos, hasta un fallecimiento de un médico. Entonces, la verdad que es vergonzoso tener que decir que el promedio de los trabajadores municipales están en el orden de los 30.000 pesos. Imagínate vos la canasta familiar básica que habla de que por debajo de la línea de la pobreza están 65.000 pesos. Entonces no podemos soportar tanto la carga. Es así que algunos compañeros y compañeros tienen que hacer un doble trabajo o mendigar horas extra, que manipulen a las compañeras y compañeros municipales. Nos metieron otro gremio que es UPCN para legitimar todas las injusticias dentro del municipio de Almirante Brown. Hasta eso está haciendo el Ejecutivo. Estamos soportando esa humillación que nos hace en la cara, violando nuestros derechos, con violencia, con atropello, ciegamente, y seguimos trabajando, y los trabajadores siguen trabajando porque es el único medio de vida que nos permite insertarnos en la sociedad para poder sobrevivir y mantener relaciones y poder alimentar nuestros hijos, alimentarnos nosotros, vivir dignamente, pero ya no podemos pensar en arreglarnos, ¿no? En comprar perfumería, en ropa, en cosas por ahí mínimamente que no son suntuosas, un vehículo, mantenerlo, comprar un vehículo, comprarse un terreno, construir una casita, arreglarla. Entonces, todos esos sueños que son derechos, que por eso hablamos de los derechos humanos para los trabajadores, porque los ricos
los ricos no necesitan derechos humanos, porque ellos son los que infligen esa injusticia. Y yo te agradezco y que me permita también expresarme de esta manera para que vos como militante peronista, que te estás esforzando y te estás comprometiendo como lo estás haciendo con nosotros, sé que lo estás haciendo en muchos lados, hablar de peronismo y hablar de derechos humanos, en honor a la verdad te lo tengo que decir. Así que muchas gracias, compañero. Dios te bendiga. Gracias. ¿Algún otro compañero que quiera hacer una pregunta? La compañera Silvia Galeto, me parece que quería decir algo. Hola, ¿me escuchan, compañeros? Sí, perfectamente. No, simplemente fue una reflexión la que hice, porque como dijo el compañero Verón, lamentablemente muchas veces propios compañeros que tendrían que tener tan clara la doctrina y cuando tiene trabajadores a cargo, trabajadores que le responden, trabajadores que muchas veces fuimos militantes y parte del juego político de cada distrito, cómo nos hacen perder energías en pelear con los propios, ¿no? Y perder el objetivo de quién es el enemigo real. A veces no se entiende cómo... ¿Perdón? Palacio se busca desprestigiar nuestra labor, la escuela no se encuentra cerrada. Ahí estaba la defensiva a través de un comunicado. No hay límite, ¿no? Ahí se abrió sin querer otro micrófono. Fíjense en que, Silvia, cerraste el micrófono. ¿Me escuchás? Sí, perfecto. Ahí escuchamos de nuevo, sí. No sé si se comprendió lo que dije, simplemente la reflexión esa de cómo tenemos que gastar energías a veces en pelear con propios, o sea, propios consideramos que son dirigentes peronistas, ¿verdad? Y nos hacen perder la real dimensión de dónde está el enemigo y las energías de lucha y de pelea, simplemente esa reflexión. No alcanzo a comprender por qué cierta dirigencia en estos momentos tan drásticos y tristes para nuestra patria, en vez de ayudar al laburante y hacer sentir que el peronismo es lo que es, desvirtúan totalmente la ideología. No sé si me llegan a comprender lo que quiero decir. Sí, perfectamente. Bueno, era esa reflexión que permanentemente me surge. Tenemos tantos enemigos con tanta fuerza, tantos enemigos desde todos lados, y es una lástima que no sepamos actuar en consecuencia a lo que elegimos ser. Por ahí el que eligió ser militante actúa siempre en consecuencia a eso, pero el dirigente pierde la consecuencia, el militante es como que pierde la consecuencia cuando llega a ser dirigente. Por supuesto que no es en todos los casos y quizás sean ínfimos, pero acá en Almirante Brown lo estamos sufriendo bastante. Nada más, gracias. Yo lo que espero, compañera, es que pronto este conflicto lo tengan resuelto a favor de condiciones dignas de trabajo y buena remuneración. Es un deseo y espero que sea una acción concreta por parte del municipio. Me parece que hay que seguir luchando, y espero que la posibilidad de tener estos puntos de reflexión nos haga mirar también al fragor de nuestras luchas los acontecimientos que nos han marcado y la manera en que vamos a construir lo que sigue. Así que se entiende perfectamente lo que la compañera Silvia quiso expresar, y reitero,
yo espero que prontamente, porque sé también el esfuerzo que hay que poner en el marco de un conflicto, el desgaste que produce, se sufre mucho en la lucha y que pronto se resuelva para beneficio de los trabajadores y trabajadoras municipales de Almirante Brown. Bueno, Remo, muchas gracias. Y Martincito. sí. Sí, bueno, antes que nada, darte las gracias, Remo, dar las gracias a todos los compañeros que participaron, a vos en forma especial, muy clara la disertación, siendo lo que hablaba Hernán y que hablaba Silvia. Acá hay una ley provincial en la cual vos creo que estás al tanto, vino a cambiar el paradigma de lo que es el trato hacia los municipales, el tema de las paritarias. Muchos intendentes ya no pueden ser patrones de los empleados municipales, ¿no? Pero todo conflicto y toda lucha siempre se llega a una solución. Yo espero de que de una vez por todas el Ejecutivo Municipal reflexione y piense de que nosotros no somos enemigos de nadie, somos trabajadores, militantes. Quien te habla, peronista, histórico ya dentro de lo que es Almirante Brown, a Mariano lo conozco de hace años, pero bueno, son situaciones que se dan, situaciones muy difíciles de entender, de que nosotros interpretamos como trabajadores que la columna vertebral del movimiento son los trabajadores, y uno de los primeros derechos es el trabajo y la dignidad del trabajo. Pero bueno, yo no quiero aburrir con este tema porque la charla era otro el objetivo. Te quiero agradecer profundamente. Esperemos que esta crisis sanitaria se termine y tenerte en nuestro camping o en nuestro salón concurrido y dándole una mística peronista como lo sabemos hacer. Un fuerte abrazo peronista, gracias, muchísimas gracias, gracias Martín, gracias a los chicos de Juventud, gracias a Cristian también y a todos los compañeros del aula. Un fuerte abrazo peronista, gracias. Muchas gracias, a mí ha sido un honor. Yo siempre me siento reconfortado de estar en la Casa de los Trabajadores. Me parece muy bueno lo último de cuando pasemos la pandemia, juntémonos y hagamos un encuentro presencial y podamos abrazarnos y reflexionar ahí de cuerpo presente. Pero bueno, hagámoslo y sigamos peleándola con la alegría que nos caracteriza a los que tenemos la razón. A los que sabemos que tenemos la razón. Un abrazo grande, muy agradecido compañeros y compañeras por esta posibilidad y esta invitación. Muchas gracias a vos, Carloto, compañero. Gracias a todas, compañeros y compañeros. Que Dios los bendiga y hasta la victoria siempre. La victoria. Gracias, Riquísima gracias. la charla. Buenas noches. Buenas noches.